Teorema de Rolle. Estos son, digamos, una serie de teoremas que vamos a ver, el teorema de Rolle, el teorema de Lagrange y el teorema de Cauchy, que nos permiten hacer algunas aplicaciones y un poco justificar estos procedimientos que les acabo de, este procedimiento que les acabo de mencionar. Entonces, teorema de Rolle. ¿Qué es importante saber de todos estos teoremas? Tanto el enunciado como la demostración para la gente de cálculo, y sobre el enunciado, saberlo manejar, saberlo entender, la gente de elementos. Entonces, ¿qué nos dice este enunciado? Suponga que y igual a f de x es continua en todo punto del intervalo cerrado, AB, y es derivable en todo punto interior. Si f de A es igual a f de B, eso significa que cuando yo evalúo la función en el extremo del intervalo, en los extremos, tanto en A como en B, las imágenes me dan iguales. Entonces, existe al menos un número C en AB en el que la derivada primera es igual a 0. Analicemos un poco esta definición. Perdón, este teorema. En este teorema yo tengo hipótesis y tesis. Mis hipótesis son las siguientes. Es que la función es continua en todo punto del intervalo cerrado AB. Esa es mi primera hipótesis. Mi segunda hipótesis es que f es derivable en todo punto interior AB. Entonces las voy a escribir. Entonces tengo hipótesis. Esto es fundamental identificarlo. Hipótesis. Entonces, f es continua en el intervalo cerrado AB. Hipótesis 1. Hipótesis 2. F, la función, es derivable en el abierto. Esto siempre se cumple así para Rolle. La tercera hipótesis es que f de A sea igual a f de B. Eso significa lo que yo les decía, que la función evaluada en los extremos del intervalo, las imágenes son iguales, ¿sí? Por eso f de A es igual a f de B. Estas son las hipótesis. ¿Cuál es la tesis entonces de este teorema? La tesis, lo que yo quiero probar que se cumple. Entonces, si la función es continua en el intervalo cerrado, si es derivable en el abierto, y si se cumple que las imágenes en los extremos del intervalo al evaluar la función allí son iguales, entonces puedo asegurar que existe un valor C dentro del intervalo, existe un C que pertenece al intervalo abierto, ¿no? AB, para el cual se cumple que f', la derivada primera en ese C, vale 0, ¿sí? Entonces, si la función reúne todas esas condiciones, es decir, que es continua en el cerrado, es derivable en el abierto, y se cumple que f de A sea igual a f de B, puedo asegurar, sin hacer ningún cálculo, que existe un valor C dentro de ese intervalo abierto para el cual la derivada es 0. El teorema me dice que existe al menos un C, ¿sí? Puedo tener 5, puedo tener 1, puedo tener 100, pero el teorema solamente me permite afirmar que existe al menos uno. No me permite calcular cuántos hay adentro. Pero sí, yo puedo afirmar con que la función cumpla esas hipótesis, yo puedo afirmar que al menos existe un C para el cual se cumple eso. ¿Se entiende? Profe, ¿los C pueden ser infinitos también? Claro, sí, sí. Obviamente que no se va a dar ese caso, a ver, lo tendrías que tener, bueno, se puede dar si tomas, por ejemplo, las funciones trigonométricas. Eh, Puede ser que tengas, o sea, y dependiendo, no es cierto, del intervalo que estés tomando, podés tener una gran cantidad, o que tiene infinito la cantidad de valores de C en los cuales la pendiente es nula. Por lo general ustedes van a trabajar con intervalos acotados, pero
sí se puede dar, o sea, todo depende de la definición del intervalo, más que nada. En realidad, no hablaría yo, estoy pensando de infinita cantidad de C, sino que hay hay una gran cantidad de valores de C que dependen de la definición del intervalo, básicamente. Y si tomamos la función constante, Ah, bien. Ahí, como para el caso de la función constante, sí se cumple, muy bien, porque después esa como que la dejan de lado. En la función constante se cumple para todos los valores del intervalo que la pendiente sea nula. Entonces ahí sí, en ese caso, sí, tienes razón, existen infinitos C dentro del intervalo, claro, porque ahí se cumple para todos. Se cumple para todos los valores dentro de ese intervalo, pero en definitiva, si yo evalúo desde el punto de vista del intervalo, tengo como una cantidad de C comprendidas en ese intervalo. ¿Me explico? Pero sí sé a lo que te referís. Es como que hay, entre A y B hay infinita cantidad de números para los cuales la pendiente es negativa. Eso es lo que vos estás hablando. sí. Profe, también, o sea, tenía una duda respecto a los valores extremos en la función constante, o sea, Sí, ¿serían mínimos o máximos o nada? son ambos. En ese caso son ambos. Son tanto máximos como mínimos, son iguales. Pues no tenés ahí o sea, como la función tiene todo igual, entonces es como que hacer el supuesto de que tiene máximo y mínimo por el teorema de funciones continuas, que es a partir del teorema que probás esto, entonces es como que considerás que el máximo es igual al mínimo en ese caso. Gracias, profe. De nada. Profe, Justo es una sí. pregunta. Si una de esas tres hipótesis no se cumplen, em, ¿significa que ese valor C no existe o simplemente no podemos asegurar que existe? No puedes asegurar que existe. Bien. Puedes asegurar. Eh, bueno, ahora vamos a ver eso que preguntaba, creo que fue Mateo el que preguntó. Entonces ahora vamos a demostrar. Entonces, bueno, ahí está. Hipótesis, lo que yo les había escrito, y tesis, existe un C que pertenece al que la derivada en C sea igual a 0. Entonces, demostración. ¿Qué tienen que tener en cuenta ustedes primero para esa demostración? El teorema para valores, el teorema de funciones continuas para valores extremos. El primer teorema que vimos ayer, perdón, el lunes, que habla de que toda función continua en un intervalo cerrado toma tanto un valor máximo como un valor mínimo absoluto en ese intervalo. Y habíamos analizado las distintas posibilidades de tener una función en un intervalo cerrado, que los máximos y mínimos podían estar en los extremos del intervalo, absolutos, estoy hablando acá, o podían estar en el interior del intervalo, o podían tener una combinación, uno en el interior y el otro en el extremo. Esos eran los gráficos que habíamos analizado el lunes. Entonces, vamos a siguientes decisiones. 1. Puntos interiores donde la función derivada no está definida, la derivada primera no está definida. Como hipótesis, tengo que la función tiene que ser derivable, este punto interior donde la derivada no está definida, queda descartado por hipótesis, porque yo ya partí diciendo de que la función es derivable. Entonces, no puedo, si yo quisiera analizar esta situación de puntos interiores donde la derivada primera no está definida, queda descartada porque por hipótesis ya dijimos que la función tiene que ser derivable. Entonces eso elimina la posibilidad. Vamos al segundo caso. Los puntos extremos del dominio, ¿qué significa? En A y en B, en los extremos del intervalo. Y acá está un poco lo que yo le estaba explicando recién al compañero. Si tanto el máximo absoluto como el mínimo absoluto se alcanzan en los extremos, como por hipótesis yo tengo que f de A es igual a f de B, entonces se tiene que el máximo y el mínimo absolutos son iguales. Y esto solamente se cumple para el caso en el que yo tengo una función constante, ¿sí? Entonces, en ese caso, como en una función constante, yo que tengo, como hablábamos recién,
tengo infinito C dentro del intervalo para el cual, para todos esos C, se cumple que la pendiente de la recta tangente es 0, y eso es cierto, ¿sí? Entonces, ahí está un poco lo que les estoy contando. Dice, si tanto el máximo absoluto como el mínimo absoluto se alcanzan en los extremos del intervalo, entonces, ya que por hipótesis la función evaluada en A y evaluada en B son iguales, las imágenes son iguales, se tiene entonces que el máximo es igual al mínimo. Y esto se cumple para el caso de que la función sea una función constante con f de x es igual a f de a es igual a f de b para toda x perteneciente al intervalo cerrado AB. Por lo tanto, la tesis, es decir, que la derivada primera sea igual a 0, se verifica para cualquier punto C interior al intervalo AB. Entonces, en ese caso se cumple para todos. Todos tienen una pendiente que vale 0. Y ahora nos queda un tercer caso. ¿Cuál sería el tercer caso? Los puntos interiores de ese intervalo. Los puntos interiores donde la derivada es 0. Entonces, si ahora, dentro del interior de la función, descartemos ahora la posibilidad de que sea una función constante. Si m, o sea, si el máximo es distinto del mínimo, entonces uno de ellos por lo menos tiene que ser distinto a f de a igual a f de b. Es decir que, como estamos analizando el interior, tienen distinto valor a lo que tienen en los extremos del intervalo. Por lo tanto, obviamente la función alcanza ese extremo, el punto interior C al intervalo, y f de c es al mismo tiempo, como hablábamos también recién, que me preguntó la compañera, ese extremo relativo y absoluto. Es decir, que ese f de c puede ser máximo absoluto y relativo, o mínimo absoluto y mínimo relativo, porque está dentro del intervalo. Como la función es derivable por hipótesis, entonces resulta que la condición necesaria para la existencia de extremos relativos es que la derivada primera sea en C, sea igual a 0, y entonces ahí ustedes verifican la tesis propuesta. Entonces, de vuelta. Si yo estoy analizando los puntos interiores donde la derivada primera es igual a 0, yo entonces voy a tener un máximo y un mínimo por el teorema de Barremus de funciones continuas, pero como estoy en el interior y ya dejé de considerar que la función era constante, al menos uno de esos tiene que ser distinto de f de a o f de b, que son iguales. Entonces eso hace que esté en el interior del intervalo. Entonces, como por hipótesis yo sé que la función es derivable, si yo le quiero imponer la condición de extremos relativos para poder encontrar ese máximo o ese mínimo que está dentro del intervalo, entonces en definitiva termino cumpliendo la tesis. ¿Se entiende? ¿Me siguen? Me perdí un poco, profe, ¿podría volver a explicarla? Sí. Ahora yo estoy considerando, a ver, vamos un poco al gráfico. Yo estoy considerando ahora el intervalo cerrado B, se lo sigo considerando, pero voy a analizar, ya analicé los puntos para los cuales la derivada primera no existía. Eso quedó descartado por hipótesis, porque me decía que la función era derivable, entonces eso lo descarto. Después evalué los puntos extremos del intervalo. Como en particular en los puntos extremos del intervalo la función vale lo mismo, entonces me queda que solo se cumple, el teorema de Rolle se cumple para cuando la función es constante. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo una función para la cual estoy analizando los puntos interiores, ya no los extremos, sino los puntos interiores de un intervalo, y ya para que se cumpla que el máximo sea distinto del mínimo, la función tiene que ser otra distinta a la función constante que analizamos siempre. Entonces, si existe un máximo, existe un mínimo, justo acá en el primer gráfico lo que tengo dibujado es un máximo, pero también sería válido para un mínimo. Este valor m, que es la función, este valor m,
ese valor es distinto del mínimo. Fíjense que el mínimo en este caso, ¿dónde se está dando? El mínimo en el caso se está dando acá. ¿Sí? Entonces, necesariamente, fíjense que el máximo es distinto del mínimo. Y ahora, por la condición de extremos absolutos, yo la puedo, perdón, la condición de extremos locales, que es la aplicación de la derivada primera igual a 0, como a mí por hipótesis me dice que esta función es derivable, entonces le impongo esa condición, y entonces en definitiva, si le puedo imponer esa condición, puedo afirmar que existe un valor de c para el cual la derivada primera es igual a 0, y por lo tanto ya verifica tesis propuesta. ¿Se entiende? Bien, ahora sí, gracias, profe. Bien. Esto es válido si yo hubiese hecho un dibujo al revés, si hubiese hecho mínimo. En ese caso, si yo hago un mínimo, a ver si me sale. Entonces, acá vamos a tener A. Ahí tengo B. Estas dos imágenes tienen que ser iguales. Ahí tengo que f de A es igual a f de B. Lo vamos a... Ahí. F de A es igual a f de B. Que a su vez eso es igual, sería como un máximo. Bueno, ahí lo voy a tener que colocar del otro lado porque me quedó ahí el gráfico, se va a cortar. Entonces, ahora en mi C, que me quedó por acá, si yo me quedo que f de C es igual a el máximo. Ahí está. Entonces, fíjense, tenemos en f' de C, la derivada en C, si yo trazo ahí la pendiente de la recta tangente, la vamos a hacer de otro color, si yo trazo acá la pendiente de la recta tangente, me va a dar, ahí, me va a dar 0, la pendiente de la recta tangente. Entonces ahí estoy cumpliendo con la hipótesis, entonces, ¿qué pasa? Parto, si el máximo es distinto del mínimo, en este caso, perdón, ahí chicos, f de C, lo voy a borrar para que no se confunda, me quedó en mayúsculas, f de C igual a es f de C igual a m. Entonces, parto de que el máximo es distinto del mínimo. El máximo ahora está en los extremos del intervalo, porque f de A es igual a f de B. Entonces se tiene que cumplir que en un punto interior del intervalo, en un punto C, se tiene que cumplir que existe al menos un valor para el cual la pendiente de la recta tangente es 0. Entonces, si tengo un máximo que es distinto, a un mínimo, y el mínimo estaba adentro del intervalo, al mínimo le impongo la condición de que la derivada primera sea igual a 0, porque por hipótesis tengo que esta función es derivable, y entonces ahí, al imponerle la condición de que la derivada primera es igual a 0, en definitiva termino cumpliendo la tesis, y se cumple que entonces para ese c para el cual la función tiene un mínimo,
la pendiente de la recta tangente es igual a 0. ¿Se entiende? Sí, sí se entiende, profe. Y una pregunta. Ujú. F de A y F de B son máximos, pero como Sí. la función está dada en un intervalo, esos máximos no serían 0 en la derivada primera. No, esos no, porque están en los extremos. Acordate que se cumplía que fueran iguales a 0 cuando estaban en el interior. Ah, perfecto, bien, gracias. O sea, está como un caso separado, que podés tener justamente en el, solo la condición de la derivada primera igual a 0 es para los que están en el interior del intervalo. Por eso se acuerdan que la definición cuando yo se las di, hablábamos de locales o relativos en ese caso. No estábamos hablando de los extremos. Entonces, sí, o sea, si yo analizo, yo digo, tengo máximos y mínimos en los siguientes casos. Y ahí sí involucra el tema de los extremos del intervalo. Ahora, la condición de derivada primera igual a 0, yo solo la voy a imponer en el interior del intervalo, ¿sí? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, acá Martina pregunta, no terminé de entender un tema que recién, cuando f de A es igual a f de B, hay posibilidad de que haya, claro, sí, hay posibilidad solo cuando, o sea, si la condición de f de A igual a f de B está siempre, está en todas las, porque es una hipótesis, ¿sí? Está en todos los casos que analizamos. La diferencia está en que el máximo y el mínimo los puedo tener en los extremos del intervalo o en el interior del intervalo. Por eso hicimos la salvedad. Si vos el máximo y el mínimo lo tenés en el interior del intervalo, entonces se va a dar este caso, de que yo voy a tener un punto C, 1 menos 1, para el cual se cumple que el pendiente de la recta tangente es igual a 0. Ahora, si tengo los máximos y los mínimos en los extremos del intervalo, que era el caso que veíamos recién, el anterior, el de la función constante, si mi máximo y mi mínimo los tengo en A y en B, con mi hipótesis, yo tengo que f de A es igual a f de B, necesariamente el máximo tiene. Por tanto, si eso ocurre, eso implica que la única forma de que vos tengas que el máximo sea igual al mínimo es que tengas una función constante. Y para la función constante se cumple que para cualquiera sea el valor del intervalo, la pendiente de la recta tangente es nula. Entonces terminás cumpliendo la... ¿Se entiende la diferencia entre uno y otro caso? Okay. Bien. Por ahí cuesta un poco comprender, pero focalícense en esto, en identificar bien cuáles son las hipótesis y cuál es la tesis. Y después, en la demostración, lo único que yo estoy haciendo es evaluar los tres casos que habíamos visto antes. Evalúo los puntos interiores donde la derivada primera no está definida. Después evalúo los puntos extremos del dominio, ¿sí? Es decir, los extremos del intervalo, la función en A y la función en B. Y después evalúo, ¿qué cosa? Un punto interior en ese intervalo, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, sí. Bien. Bueno. Sigamos. A ver si me deja. Ahí está. Bueno, y ahí en este gráfico, en el que tienen el gráfico de la izquierda, ahí tenemos más C, o sea, el teorema dice que existe al menos un C. En ese gráfico de la izquierda, ustedes tienen 3 valores C para los cuales la pendiente de la recta tangente es nula.
Bueno, fíjense esto que yo les decía más temprano, o hace un rato. La hipótesis del teorema de Rolle, la continuidad y derivabilidad, deben cumplirse sí o sí para que sea válida la aplicación del teorema de Rolle. Si eso no se cumple, yo no puedo asegurar que adentro de ese intervalo hay un C para el cual la pendiente de la recta tangente es nula. Entonces, fíjense, tenemos en el primer caso discontinuidad en un extremo del intervalo. En el intervalo AB, fíjense ¿qué pasa acá? Yo tengo que la condición 3 de esas 3 condiciones de continuidad en un punto, ¿se acuerdan qué era? Que la función tenía que estar definida en el valor. Eso se cumple. F de A está definida. Ahora, el límite para x tendiendo a por izquierda o por derecha de la función tenía que ser el mismo. En este caso, evaluamos solamente el límite lateral derecho, pero ocurre que ese límite lateral derecho es distinto de la función evaluada en A. Por lo tanto, no hay continuidad en ese punto. Entonces, por eso te dice ahí discontinuidad en un extremo del intervalo. O sea, discontinuidad puede estar en A o en B. Entonces ya no puedo aplicar el teorema de Rolle. Después, B, tengo una discontinuidad en el punto interior. Fíjense que en X sub 0, o sea, en un C cualquiera, tengo una discontinuidad de salto. ¿Qué pasa acá? El límite no existe, no cumple la condición 2 de continuidad. Entonces tampoco puedo aplicar el teorema de Rolle, porque ya la hipótesis de que la función sea continua en un intervalo cerrado tampoco la está cumpliendo. Y acá en el tercer caso, fíjense que sí cumple la condición de que es continua, la hipótesis de que es continua en un intervalo cerrado AB, pero no cumple la hipótesis de que la función sea derivable en AB. ¿Por qué? Porque en el punto X sub 0, fíjense, es un punto anguloso, entonces por lo tanto en X sub 0 no existe la derivada primera, entonces tampoco podría aplicar justamente en este caso el teorema. ¿Se entiende? Sí, profe, sí se entiende. Bien. Ahora sí. Bueno, vamos a otro teorema que también es importante conocer, que es el teorema del valor medio de Cauchy. Este teorema les va a permitir hacer otro tipo de análisis, es parecido, ustedes van a ver que es parecido, de hecho se utilizamos ROL para poder demostrarlo a este teorema, o sea, una vez conociendo ROL y habiendo demostrado ROL, yo puedo demostrar Cauchy. Entonces, en ese caso, en este caso en Cauchy, sabiendo el teorema del valor medio de Cauchy, yo puedo obtener a su vez H, que es un caso particular de Cauchy, y también ustedes podemos utilizar una de las aplicaciones de las derivadas, es el tema de la regla del L'Hopital para los límites que no existen, perdón, los límites indeterminados, infinito sobre infinito, 0 sobre 0, en la unidad nosotros vimos metodologías que nos permitían resolver esos límites de alguna forma, pero había casos en donde el álgebra que nosotros estábamos aplicando no era suficiente para poder resolver esos límites. Y entonces ahí ustedes necesitan una regla adicional, que es la regla del L'Hopital, vamos a ver en esta unidad, que se demuestra esa regla a partir del teorema del valor medio de Cauchy. ¿Me siguen? Por ahí después en el final les pregunto, ¿para qué sirve, sobre todo a la gente del MBA, sirve el valor medio de Cauchy? Bueno, para demostrar, por ejemplo, la regla del L'Hopital o para obtener la regla del L'Hopital. Bueno, ¿me siguen? Sí, profe. Bueno, entonces vamos vamos de nuevo a identificar
lo primero que ustedes tienen que hacer es identificar hipótesis y tesis. Suponga que las funciones f y g son continuas en el intervalo cerrado AB, derivables en todo el intervalo AB. Fíjense que ahora pronto las dos primeras condiciones son las mismas que el teorema de Rolle. También suponga, y acá se agrega hipótesis, que es que la derivada primera de g tiene que ser distinta de 0 para cualquier valor de x. Entonces existe un número c en el intervalo abierto AB para el cual se cumple que la derivada primera en c dividido la derivada primera la derivada en c de f dividido la derivada primera en c de g es igual a ese cociente entre las diferencias de la función evaluada en los extremos del intervalo, de cada función evaluada en los extremos del intervalo. ¿Qué nos está diciendo gráficamente esta igualdad de cocientes? Básicamente que que la pendiente de la recta tangente es igual a la pendiente de la recta secante, y en este caso es distinta la forma, digamos, ya se los voy a mostrar gráficamente, a ver si tengo acá un gráfico antes de ir a la demostración. Ahí está. Ahí está. Fíjense, de la geométrica del teorema de Cauchy, si yo tengo una curva general, que la tienen ahí en el gráfico, que la pendiente de la recta tangente es igual a la pendiente de la recta secante. Y esa pendiente de la recta secante se define como f de b menos f de a dividido g de b menos g de a. Esto como para que ustedes tengan una idea de la interpretación gráfica. Ahora vamos a ir a la demostración. Sí, les quiero aclarar que yo voy a explicar una forma de demostrarlo, pero, sin embargo, ustedes pueden encontrar otra forma alternativa, también está en el compendio de demostraciones, la que a ustedes les sea más sencilla de emplear es la que utilizan. Las dos formas alternativas son las siguientes. Es una, la que yo les voy a explicar. Partimos y usamos teorema de Rolle. En la otra forma, demuestran primero Lagrange, y en función de Lagrange demuestran Cauchy. Yo lo voy a hacer en función de Cauchy, demuestro Lagrange. Pero cualquiera de los dos caminos son válidos para que ustedes lleguen. Yo voy a explicar una forma. Si a ustedes les sirve esta forma, la usan, y si les sirve la otra, la ven por su cuenta, y me pueden preguntar en algún momento que tengamos en la consulta, que ustedes me digan, veamos este tema, en lugar de seguir con la clase, lo analizamos. Pero con una que se sepan, que sea la que más cómoda les resulte a ustedes, estamos bien. Entonces ya dijimos cuáles eran las hipótesis y las tesis. Entonces ahí, fíjense que tenemos hipótesis, f y g continuas en el intervalo cerrado AB, f y g derivables en el abierto, AB. La otra hipótesis que teníamos es que para todo x que pertenezca al intervalo abierto AB, la derivada primera en g sea distinta de 0. Entonces nuestra tesis es que existe un C que pertenece a ese intervalo para el cual se cumple esa igualdad de cocientes que ya habíamos visto. Bueno, vamos a la demostración. Traten de seguirme, voy a tratar de ir despacio traten de seguir lo que voy hablando. Entonces, esta función auxiliar, sí o sí, la tienen que aprender, digamos, para hacer la demostración. Entonces tenemos una función auxiliar h, que fíjense que es una diferencia entre g de x y f de x, donde el coeficiente que afecta a g de x es la diferencia entre f de b y f de a, y el coeficiente que afecta a f de x es la diferencia entre g de b y g de a. Eso siempre va a ser así, es una función auxiliar que está definida de esa forma, a propósito, digamos, para lograr hacer la demostración. Y esa forma depende del gráfico, un poco del gráfico que recién vimos, ¿sí? Entonces, la función auxiliar h se define de esa forma. Ahora analicemos
¿qué es H? H es diferencia más allá, ¿sí? Obviando ese f de b menos f de a, vamos a... Esto, acuérdense que esto es un coeficiente, y esto también es otro coeficiente. Entonces nosotros nos vamos a focalizar en esto. Vamos a hacerlo de color. Nos vamos a focalizar en G y en F. Entonces, ahí yo que observo que H es diferencia de G y de F. Como G por hipótesis son continuas, entonces H también es continua en el intervalo cerrado AB. Entonces, H es continua en el intervalo cerrado AB, dado que es diferencia de dos funciones continuas. ¿De dónde viene esto? ¿De dónde leen ustedes? ¿Se acuerdan que una función es continua si es diferencia de dos funciones continuas? Límites y... Exacto, en la unidad de límite. Exactamente. Bien. Entonces, fíjense cómo vamos retomando todo lo que hemos visto, todo lo que hemos visto en las unidades anteriores. Por eso era tan importante que entendieran bien el concepto de límite. Bueno, entonces, ya dijimos que H es continua dado que es diferencia de funciones continuas en el cerrado. Ahora bien, H también es derivable. ¿Por qué? Porque por hipótesis, si f y g son derivables, ¿se acuerdan la regla de la suma de las derivadas o de la resta de las derivadas? Que yo decía que una función o la derivada de una suma o resta de funciones es la suma o resta de las derivadas. Bueno, acá estamos aplicando lo mismo. Si h es diferencia de dos funciones que son derivables, entonces eso implica que h también va a ser derivable. En el abierto, obviamente. Entonces, h es derivable en el intervalo abierto AB por ser diferencia de dos funciones derivables en AB. Por hipótesis, entonces f y g derivables en AB, en el abierto. Bien, ahora, paso 3. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a analizar cuánto vale h en los extremos del intervalo. Es decir, h en A, vamos a evaluar h en A y h en B. ¿Qué significa eso? Que para evaluar h en A, en todos los lugares donde me aparezca la x, la voy a reemplazar por A. Y para obtener h en B, en todos los lugares donde me aparezca la x, la voy a reemplazar por B. ¿Sí? Eso es evaluación de función en un valor de x. Entonces tenemos h de A, fíjense que es esta misma expresión para h, solo que donde me apareció la x, ahora tengo A. Y h de B, donde me aparecía la x, ahora tengo B. Entonces tengo estas dos expresiones. ¿Qué veo en estas dos expresiones al aplicar distributiva? Ahora aplicamos distributiva y me va a quedar g de A por f de B menos f de A por g de A menos g de B por f de A menos g de A por f de A. ¿Qué pasa? Ahí, cuando yo aplico distributiva, y lo mismo en B, me va a quedar acá f de B por g de B menos f de A por g de B menos g de B por f de B menos g de A por f de B. Va a haber una cancelación de términos. Entonces, trabajando algebraicamente esas dos expresiones, llegamos a la conclusión de que h de A es igual a h de B. Acá me voy a detener un poquito. Vamos a hacer al desarrollo. ¿Ven mi pantalla? Sí, profe. Sí, profe, sí se ve.
Bien, vamos a hacer un poquito el desarrollo de esas dos para que no quede así tan... Bien. Entonces voy a hacerle zoom, a ver si ustedes pueden ver mejor ahí. ¿Ahí se ve mejor? ¿Ahí lo ven mejor? Sí, ahí se ve bien. Bien, entonces ahora vamos a desarrollar un poquito, vamos a aplicar acá entonces distributiva, como les decía recién, para que ustedes vean cómo llegar a HA igual a HB, para no quedarnos cortos con eso. Bueno, entonces, ¿qué tengo acá? Tengo F, empiezo a aplicar distributiva acá, entre este primer término que tengo acá y el segundo término. Entonces me queda F de B por G de A menos F de A por G de A menos G de B por F de A. Y ahí tengo un acá, menos por menos, más, me queda, más G de A por F de A. ¿Estamos bien? Entonces, ahora observen esa expresión. Fíjense que tengo F de B por G de A menos F de A por G de A menos G de B por F de A más G de A por F. Y ahora vamos a desarrollar H de B también. Ay, ¿qué pasó? Quiero pegar ahí. No, me está pegando cualquier cosa. A ver. Vamos a desarrollar esta ahora. Entonces tenemos ahora F de B por G de B menos F de A por G de B menos G de B por F de B más G de A por F de B. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Sí, sí. Sí, sí. Bien. Ahora comparemos esta expresión, que voy a cambiar el color, la voy a resaltar un poquito. Esta expresión para H de A y la expresión para H de B. ¿Qué observan ustedes? ¿Cómo son? Fíjense, les voy a ayudar un poco. Tenemos F de B por G de B, es positivo. Después tenemos acá menos F de A por G de B. Después acá tenemos menos G de B por F más G de A por F de B. Y acá tenemos como medios los signos cambiados. Si ahora yo resto estas dos ecuaciones, esta que obtuve para H de A y para H de B, si yo las resto entre ellas dos, ¿sí? Es decir, si yo ahora escribo H de A menos H de B,
A ver, voy a tratar de abarcar las dos. Vamos a hacer h de A menos h de B, igual. Entonces, empecemos. Habría que copiar todas estas h de A. Esto es como más fácil verlo en vertical, pero ahora se nos está medio complicando. Y si no, lo podemos hacer así, digamos, analizarlo así verbalmente. Entonces tenemos f de B por g de A. Fíjense si ese término lo tienen en h de B. Fíjense que lo tenemos acá. G de A por F de B. Y estamos haciendo el mismo término y estamos haciendo la resta de esos dos. A ver, se los voy a señalar. Fíjense que tengo este término. Ese término. Y este término. Estoy haciendo la diferencia entre las dos funciones. ¿Se entiende lo que quiero llegar? Si estoy haciendo h de A menos h de B, estoy restando f de B por g de A menos f de B por g de A. O sea que esos dos términos se cancelan. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, pero entonces son iguales Ujú, son iguales. H de A. Queda que son iguales. Ujú, sí. Lo que hay algo en donde, porque no me quedaron los términos iguales, por eso estaba viendo, en algunos me he confundido cuando he hecho la distributiva, me parece, porque tengo f de b por g de a menos f de a por g de a. Después acá me quedó menos g de b, acá menos g de b por f de a, menos por menos más g de a por f de a. Ahí estamos bien. Y acá me quedó f de b por g de b menos f de a por g de b menos g de b por f de b, menos por menos más g de a por f de b. Sí, cuando yo las resto son iguales, o sea, me queda 0. El problema es que no estoy viendo que se me cancelen todos los términos, por eso digo que en algo, sí. Aquí en el Sí, primero, profe, en realidad sí se... Ah, perdón, estaba hablando. perdón, si se puede restar en la primera parte menos f de a por g de a más g Sí, de a por f de a, eso se sí, puede restar directamente y dejar 0. sí. Eso era lo que me estaba faltando. Por eso no encontraba qué me faltaba. Ahí está. Sí. Esos dos se me van. Este con este se me va, y este término, g de b por f de a, cuando haga la resta, se me va a ir con este otro, ¿sí? Con el de h de b. Y estos dos términos, a su vez, este f de b por g de b, este con este, ay, se me quedó trabado. Entonces me queda f de b por g de b, se me va con menos g de b. ¿Qué teorema ¿Cómo, cumpliría? profe? Esperen, que no El me de deja rol. terminar. Ujú, el de rol. Voy a volver a compartir pantalla. Voy a terminar, ya les comparto pantalla. Voy a terminar de resolver acá. Así queda bien. Y ya se lo dicto. Porque si no se traba. Ahí está. Entonces ahora les comparto la pantalla para que vean. Ahí está. Entonces, vamos de vuelta. Cuando yo saco h de a, puedo cancelar estos dos términos que están dados, menos f de a por g de a más g de a por f de a. Entonces, en definitiva,
me quedaría que h de A es f de B por g de A menos g de B por f de A. Después para h de B también tengo lo mismo, hay dos términos que se me cansan y h de B me queda que es menos f de A por g de B más g de A por f de B. Entonces ahí, si yo hago la resta ecuación a ecuación, h de A menos h de B, que era lo que habíamos dicho, nos va a quedar que es igual a 0 eso. ¿Sí? ¿Por qué? Que fíjense que me queda que h de A me queda f de B por GA menos g de B por f de A. Y h de B me queda contrario, o sea, me queda lo mismo, pero cambiado de signo. F de A por g de B, que es estas dos expresiones, nada más que o sea, me cambia de signo al hacer la resta, ¿no? Y después tengo f de B por g de A, y acá tengo f de B por g de A. O sea que en definitiva h de A y h de B me quedan que son iguales, al hacer la resta, se me cambian los signos de h de B y me queda que es 0. Entonces de acá, si h de B igual a h de A, si h de A menos h de B es igual a 0, entonces eso implica que h de A es igual a h de B. Ahora, si h de A, ahora sí repito mi pregunta, entonces voy a terminar de escribir acá. Si h de A, entonces me quedó que es igual a h de B, ahora lo voy a poner en modo presentación. ¿Se sigue viendo mi pantalla? Sí, Bien, entonces si h de A es igual a h de B y al mismo tiempo yo había dicho que h era una función continua en un intervalo cerrado y que era derivable en el abierto, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué puedo aplicar ahí? ¿Qué está cumpliendo h? Recién alguien lo dijo. El teorema de Role. Claro, exactamente. El teorema de Rolle. H cumple el teorema de Rolle porque está cumpliendo todas las hipótesis. Entonces, si cumple el teorema de Rolle, acá está, acá lo tengo, lo vamos a señalar. Acá. Entonces, de 1, 2 y 3, es decir, de 1 que h es continuo en un intervalo cerrado, 2 derivable en el abierto, 3 acabamos de demostrar que h de A es igual a h de B, entonces la función h cumple las hipótesis del teorema de Rolle, por lo tanto verifica su tesis. ¿Y qué nos decía la tesis del teorema de Rolle? Y bueno, que existía un C en el intervalo abierto para el cual la derivada de la función en C era 0. Entonces, en este caso, mi función, la que yo estoy analizando, es h. ¿Qué voy a tener que hacer? Y voy a derivar h, esa función auxiliar que yo busqué, que era h, la voy a derivar y la voy a evaluar en C. Entonces, fíjense, si derivamos h, ¿qué voy a tener? Voy a obtener h' de x es igual a el coeficiente por la derivada primera de g menos el coeficiente que estaba afectando por la derivada primera de f. Ahora, reemplazamos, evaluamos a la derivada en c, es decir que reemplazamos a la x por c y nos queda h' de c es igual a f de b menos f de a, que sería el coeficiente, por g' en c menos g de b menos g de a por f' en c, y le imponemos la condición que la derivada primera en c sea igual a 0, ¿sí? Eso es lo que hemos hecho en lo que voy a señalarles ahora. Acá, en verde. Le derivamos, evaluamos en C, según lo que nos dice Rolle, y lo igualamos a 0. De ahí, cuando lo igualamos a 0, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a despejar f' de C dividido g' de C, que es a lo que en definitiva queremos demostrar. Entonces, fíjense, para despejarlo, me llevo lo que está restando, el término que está restando me lo llevo al otro miembro, pasa como positivo. Entonces me queda esta otra expresión. Me queda f de b menos f de a por la derivada primera en c de g es igual a g de b menos g de a por la derivada primera en c. ¿Vamos bien hasta ahí o voy muy rápido? Está bien. Bien.
Entonces, ahí, como hipótesis, fíjense que ahora vamos a focalizarnos, hasta acá hemos llegado a, casi hemos llegado a demostrar la tesis de Cauchy. ¿Cuál era la tesis de Cauchy? Que existía un C en el intervalo abierto AB para el cual f' de C dividido g' de C es igual a f de B menos f de A dividido g de B menos g de A. Pero la hipótesis de Cauchy, de lo que igual partimos, es que una que se sumaba y era distinta a rol, es que la derivada primera de g en cualquier valor de x tenía que ser 0, distinta de 0, perdón, distinta de 0. Entonces, vamos a probar que eso se cumple. Sí o sí tengo que demostrar que esto se cumple, porque si no, no podría hacer la demostración, terminarla. Entonces, como por hipótesis G' evaluada en C es distinta de 0, y además, fíjense, estoy acá, en el segundo miembro. Primero en el primer miembro, G' de C es distinta de 0 porque se cumple hipótesis. Además, yo tengo que G de B menos G de A tiene que ser necesariamente distinta de 0. ¿Por qué tiene que ser distinta de 0? Porque si fuese cumpla de que G de B menos G es igual a 0, entonces, ¿qué va a ocurrir? Que si este coeficiente, el que voy a señalar ahora, voy a borrar acá, y ahora voy a hacer un nuevo, voy a señalar de nuevo, si esta resta fuese, supongamos que fuera igual a 0, si esa resta es igual a 0, eso implica que G de B sea igual a G de A. Y entonces, si G era continuo en el cerrado, era derivable en el abierto, y G de B es igual a G de A, entonces cumple el teorema de Rolle. G cumple el teorema de Rolle. Si cumple el teorema de Rolle, entonces vamos a afirmar que existe un C para el cual derivada primera en C es igual a 0. Pero esto estaría contradiciendo a lo que acabo de decir, de que G' de C es distinta de 0 por la hipótesis del teorema de Cauchy. Por lo tanto, queda descartada, porque está contrariando la hipótesis. Entonces eso me permite afirmar que G de B menos G de A siempre va a ser distinto de 0. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Sí, profe. Seguro, ¿no? Ahí veo el chat. Ay, no llega. Sí, Ignacio, no hay problema. Volvamos a esta expresión que tenemos acá de f de b. Voy a borrar un poco, así no tenemos tanta carga visual. Volvamos a esta expresión. Hasta ahí, esa provino del despeje de los pasos que yo hice anteriormente. Ahora, para yo poder llegar a la expresión final, es decir, a esta, tengo que hacer alguna consideración adicional, porque fíjense que yo tengo un factor que está afectando a la f' de C, que me va a quedar dividiendo, que está acá, es G de B menos G de A, eso me va a quedar dividiendo, y me va a quedar dividiendo también G' de C. Entonces, como esos dos me van a quedar dividiendo, entonces necesariamente tengo que probar o demostrar que ninguno de los dos va a ser 0. Ni G' de C, ni G de B menos G de A. Entonces, vamos por G' de C. G' de C va a ser distinto de 0, sí o sí, porque por hipótesis de Cauchy me está diciendo que G' para cualquier valor de X es distinta de 0. Entonces yo ya puedo asegurar por hipótesis que G' de C es distinta de 0. Próximo paso. Tengo que analizar que G de B sea menos G de A sea también distinto de 0.
Entonces me voy a ir a probarlo por el absurdo, digamos, de alguna manera. Voy a suponer que valen 0. Entonces voy a considerar que G de B menos G de A es igual a 0. Si yo hago esa consideración de que G de B menos G de A es igual a 0, eso me está implicando que G de B sea igual a G de A. Entonces, observemos lo siguiente. G es una función continua en el cerrado, es una función derivable en el abierto, y está cumpliendo que G de B sea igual a G de A. Como cumple esas tres hipótesis, entonces podemos decir que cumple rol y que existe entonces al menos un C para el cual la derivada primera de G en C vale 0. Pero eso estaría en contradicción con la hipótesis de Cauchy, que me está diciendo que la derivada de G en cualquier valor de X es distinta de 0. Como contradice a la hipótesis, y yo me estoy rigiendo por el cumplimiento de la hipótesis, descarto entonces que G de B menos G de A pueda ser igual a 0. ¿Se comprendió ahora? Perfecto. Bien. Entonces, ahora sí, habiendo hecho ese análisis, yo puedo asegurarme de que G' de C y de que G de B menos G de A sean distintas de 0. Como yo ya habiendo hecho este análisis, yo puedo asegurar entonces que son distintas de 0, entonces ya puedo pasarlas dividiendo y llego a demostrar lo que quería demostrar. ¿Se comprendió ahora? Profe, ¿vamos a Sí. hacer algún ejercicio de esto como para terminar de afirmarlo o nos vamos a quedar solo con la teoría? En realidad esto es más teórico, no tienen prácticamente ejercicios, porque el ejercicio que les puedo dar es que darle una función, o en este caso, es que este no lo usan prácticamente en los ejercicios, van a usar, este yo se los explico porque lo usamos en la teoría para hacer demostraciones y para demostrar ahora lo que quiero que ustedes vean que sí van a usar en los ejercicios. Porque para aplicar Cauchy yo tendría que tener dos funciones, que el enunciado me defina que son dos funciones continuas en el cerrado, derivables en el cerrado, en el abierto, perdón, y entonces, y que G' para cualquier, que la derivada de la función G para cualquier valor de X no me da nunca 0. Entonces, en esos casos, ustedes pueden aplicar Cauchy. O sea, lo único que tienen que estudiar es que en el enunciado que yo les dé, cumpla las hipótesis. Pero, como les digo, es muy raro, nunca hemos hecho un ejercicio aplicando este teorema, pero sí aplicando Lagrange o Rolle, pero yo necesitaba hacerles a ustedes esta demostración para poder demostrarles Lagrange. Por eso o sea, no, es como que no hay ejercicios prácticos de esto. Lo que puedo hacer es para la próxima inventarles uno, como para que ustedes vean la aplicabilidad, inventar un ejercicio y aplicarlo, porque tampoco es que haya de estos ejercicios en el libro. Como les repetí, Cauchy más que nada sirve para poder llegar a demostrar otras cosas que sí son de utilidad y que vamos a emplear. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Sí. Bien. Entonces, sigamos. Ahora tengan en mente este resultado que obtuvimos de Cauchy. Esa era la demostración alternativa que yo les dije. Después ustedes la pueden leer. Si no la hacen entender, me lo preguntan. Vamos al teorema del valor medio de Lagrange. El teorema del valor medio de Lagrange, que este sí lo van a usar en los ejercicios, es: se parte de que una función f es continua en un intervalo cerrado a b. Eso coincide con Rolle. También coincide con Rolle el hecho de que sea derivable en todo punto inferior a b. Ahora no tenemos, fíjense que es muy parecido a Rolle, en realidad Lagrange es la generalización del teorema de Rolle, y acá se quita la posibilidad de que, o sea, no la posibilidad, ¿no?
la condición de que f de A sea igual a f de B. Fíjense que en este teorema no está. Entonces, yo solo como hipótesis tengo que la función es continua en un intervalo cerrado B, y la función es derivable en el abierto, y que entonces existe al menos un punto C para el cual la derivada primera vale eso, vale f de B menos f de A sobre B menos A. Esa es la definición de mi derivada, que en definitiva es lo que nosotros ya habíamos visto, que la derivada, ¿se acuerdan que era el límite del cociente incremental de la secante? En este caso, fíjense en el dibujo, la pendiente de la recta secante coincide con la pendiente de la recta tangente. Y eso no es más que, a medida que yo voy achicando, voy achicando mi intervalo de x, me voy acercando a la pendiente de la recta tangente. Bueno, entonces, ¿cómo se puede plantear un ejercicio en este caso? Y ustedes les dan la función y analizan si esa función continua en el intervalo que les dan, si es derivable en el intervalo que les dan, y entonces ahí, si condiciones, ustedes van a afirmar que existe en el interior del intervalo de esa función, en el interior de ese intervalo, existe un valor para el cual la derivada se calcula usando la función evaluada en el B del intervalo menos la función evaluada en el extremo A dividido la diferencia entre los extremos del intervalo. Bien, ¿cómo demuestro eso? Uso Cauchy. Entonces fíjense que abajo yo le he dejado el teorema del valor medio o de Lagrange es una versión general del teorema de error. Y a la vez es un caso particular del teorema de Cauchy. ¿Por qué decimos que es un caso particular? Ahora lo van a ver. Entonces, ¿qué cosa, Martina? Desde el principio de la... Ok. Ahí. Bueno, supongamos que tenemos ahora una función f continua en un intervalo cerrado, AB. Supongamos también que esa función es derivable en el abierto. Entonces, como ahora tesis, tengo que existe al menos un punto C en el abierto para el cual se cumple que la derivada primera en ese punto se calcula como la diferencia entre la función evaluada en el extremo B del intervalo menos la función evaluada en el extremo A dividido B menos A. Entonces, supongamos, sería esto. Supongamos que yo tengo que mi función f de x es igual a, no sé, x al cuadrado más 1. En el intervalo, no sé, menos 1, menos 1, 3, supongamos. Entonces, yo puedo sacar, fíjense, tengo ahí, es una función continua, porque yo sé que es un polinomio, los polinomios no tienen ningún problema de continuidad. También sé que es una función derivable, porque es una curva suave, ¿sí? Una curva suave que no presenta puntos angulosos, y por lo tanto, entonces también puedo afirmar que esa función es derivable en ese intervalo, o sea, en el intervalo abierto menos 1, 3, y es continua en el cerrado. Entonces, sabiendo como esa función que yo les he dado y x al cuadrado más 1, en ese intervalo cumple las dos hipótesis, entonces ustedes pueden afirmar que existe un valor C para el cual, perdón, ¿qué pasa? A ver, se me baja el cursor. Ahí está. Existe un valor C para el cual la derivada primera vale f de B, o sea, la función evaluada en B, menos la función evaluada en A, dividido B menos A. Entonces,
Vamos, ¿cuánto vale la función evaluada en B? B sería 3. ¿Cuánto vale la función en 3? ¿Cuánto vale esa función en 3? Valdría 10. 10, bien, 10 menos. ¿Cuánto vale la función en 1? 2. Bien. Dividido la diferencia entre los extremos del intervalo, o sea que va a ser 3 menos 1, me va a quedar 3 más 1. O sea que me va a dar 10 menos 2, me da 8. Dividido 4, me da 8 dividido 4, 2. ¿No es cierto? Bueno, entonces, ¿qué me está diciendo ahí? Que existe un valor C en el intervalo menos 1, 3, para el cual la derivada vale 2. Y eso ustedes ya lo saben, porque en definitiva la derivada de la función cuadrática se calcula como 2 por x, y entonces existe un valor de x para el cual justamente me está dando 2. ¿Yo puedo calcular con este teorema cuál es el valor C para el cual se produce eso? No, con el teorema no. El teorema solamente me dice que existe un C para el cual la pendiente se calcula de ese modo y vale 2 en este caso. Existe un valor C dentro del intervalo menos 1, 3, para el cual, para esa función en particular, la pendiente me da 2. Después yo veré algebraicamente, aplicando otra fórmula, veré cuál es ese valor de C. Pero por lo pronto el teorema me permite afirmar que existe al menos un valor cuya derivada se calcula de ese modo. Fíjense, ustedes tienen que hacer más nada que aplicar esa fórmula. ¿Sí? ¿Se comprende? Sí, profe. Yo no entiendo porque es una versión general del teorema de Rolle y lo de Cauchy, digamos, caso particular. Bien, 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 bien. Ahora vamos. Lo que pasa es que Martina ahí se aclaró un poco la duda con el ejemplo, era para poder aclarar un poco la explicación. Entonces, ahora sí voy a la consulta de Mateo. ¿Por qué digo que es un caso particular de Cauchy? Porque ahora voy a aplicar Cauchy para demostrar, ya van a ver fácil que es, vamos a demostrar esta expresión del teorema de Lagrange. Vamos a llegar a demostrar esto. ¿Por qué digo que es un caso generalizado del teorema de Rolle? Bueno, básicamente porque acá en este teorema no es necesaria la condición de que f de A sea igual a f de B. Y en el caso de que eso ocurra, fíjate que si yo en esta expresión en f de B menos f de A cumpliera que fueran iguales como me plantea Rolle, si f de B es igual a f de A, entonces este cociente es 0. Entonces ahí me deriva a la tesis de Lagrange, tesis de Rolle. ¿Me explico? Si en esta expresión f de B es igual a f de A, supongamos que la condición que tenía en ese f es igual a f de A, entonces, ¿qué me va a quedar ahí? Va a quedar 0 dividido B menos A, ¿no es cierto? No me importa que sean B y A. 0 dividido B menos A, y eso me va a dar f' de C. Y en definitiva, ¿qué va a quedar acá? Que f' de C es igual a 0. Y eso era en definitiva lo que me decía Rolle. Entonces vos fíjate que es una generalización del teorema de Rolle. ¿Por qué? Porque si se cumple que f de B menos f de A sea igual a 0, porque son iguales, voy a llegar a la tesis del teorema de Rolle. Es decir, que la derivada primera me va a dar 0. Y voy a seguir cumpliendo Lagrange. ¿Se entiende? Sí, gracias, profe. Ahora, vamos a ver el otro caso, porque decimos que es una particularización de Cauchy. Por lo siguiente.
Supongamos que, entonces tenemos hipótesis, f continua en AB, f derivable en AB. Existe un C para el cual la derivada primera se calcula de esta manera. Esa sería mi hipótesis, mi tesis de Lagrange. Ahora bien, si nosotros en la expresión del teorema de Cauchy, acuérdense que la expresión del teorema de Cauchy era la siguiente. Cauchy era f' de C dividido g' de C es igual a, voy a tener que escribirla en renglón, sería f de B menos f de A dividido g de B menos g de A. Esa era la expresión de Cauchy. Esa era la expresión de Cauchy, ¿sí? Entonces, si en Cauchy yo considero que G es la función identidad, ¿sí? ¿Qué era la función identidad? Y igual a X, ¿verdad? O sea que si yo contemplo que en esta expresión de Cauchy, G de X, si yo supongo que G de X es la función identidad, es decir, que es X, acuérdense que la función identidad, ¿cuál era? Esta, ¿no? Voy a hacerlo en negro. La función identidad era esta, era la recta igual a X que tenía una pendiente de 45 grados. Entonces, si en la expresión para Cauchy G es la recta identidad, entonces, ¿qué va a pasar? G de B, ¿a quién va a ser igual? Si yo acá tengo. Si yo acá tuviese. AB. Exacto. Yo acá tengo lo siguiente. Tengo así. Así. Y tal cual como dijeron, acá tengo que sería G de B, va a ser B. Después tengo que G de A, como es la recta identidad, va a ser A. Y acá abajo tengo A y B. Entonces, claro, exactamente. G de A es A y G de B es B, porque es la recta identidad, ¿sí? Y igual a X. Por lo tanto, al reemplazar, y bueno, y la derivada primera de G, G' de X, vale 1, ¿sí? La derivada primera en ese caso vale 1. Entonces, si yo reemplazo esto mismo en Cauchy, en esta expresión que está en verde, me va a quedar f de B menos f de A en el lado derecho, dividido B menos A, que ese sería el denominador de esta expresión que tenemos acá. Y del otro lado me va a quedar f' de C dividido 1, porque yo ya sé que para cualquier valor de C, la derivada primera de G es 1, ¿sí? Independientemente de cuál sea C. Por lo tanto, ahí me quedó demostrado el teorema de Lagrange a partir del teorema de Cauchy. Por eso decimos que es una particularización. ¿Por qué particularización? Y porque en ese caso, G, la función G que tengo en el denominador, es la función identidad. Haciendo esa consideración, fíjense cómo en 2 pasos ustedes pueden mostrar Lagrange a partir de Cauchy. ¿Comprendido? Sí. ¿A alguien no le ha quedado claro?
¿Estamos bien? Bien. Sí, profe. Vamos ahora a borrar todo esto y, bueno, interpretación geométrica, dada una curva suave, no angulosa, con una tangente no vertical en punto comprendido entre los extremos de la curva, por lo menos existirá un punto de ella, distinto de los extremos, en el que la tangente a la curva es paralela a la recta secante que pasa por su extremo, que no es otra cosa que el dibujo que veíamos recién, ¿ven? O sea, si yo hago pasar una recta por los, digamos, por los puntos que son A, F de A y B, F de B, esa recta va a ser paralela a la tangente que pasa por el punto E. Eso es como la interpretación geométrica de este cociente, ¿sí? Bueno, ahí está la demostración alternativa, que es aplicando, o sea, en este caso es más larga la de Lagrange, esta demostración alternativa, es aplicado 2 veces Rolle, y bueno, ahí llegan a mostrar Lagrange, y después de Lagrange demuestran Cauchy. Esos eran los caminos que yo les decía. Bueno, consecuencias matemáticas del teorema de Lagrange, ¿sí? Y estas tienen que verlas bien porque también aparecen en el final. Dice, si la derivada primera es igual a 0 en cada punto x de un intervalo abierto, entonces la función es una constante para toda x perteneciente a B, donde C es una constante. Entonces, me está diciendo acá, si ustedes leen el corolario, ahora me van a replicarlo ustedes. ¿Cuál sería en este caso mi hipótesis en este corolario? ¿Cuáles son las hipótesis? O la hipótesis. Que en el intervalo abierto AB, F' tiene que ser, Fx' tiene que ser igual. Bien. Ujú. La hipótesis que tengo es que f' de x es igual a 0 en AB. ¿Eso que me está implicando? Que la función es derivable. Y Sí, si es y que derivable, es continua, ¿sí? Entonces, eso me está implicando que f es derivable y que f es continua. Por el teorema de derivabilidad implica continuidad. Bien, ahora, ¿cuál es mi tesis en este teorema? ¿Cuál sería mi tesis? Que f va a ser igual a la constante. Ujú. Bien, muy bien. Que f de x es igual a c. Esa es mi tesis, eso es lo que tengo que probar. Entonces, fíjense, si tengo estas hipótesis, yo lo que puedo hacer es aplicar Lagrange, porque en definitiva tengo el valor de una derivada en todo, digamos, en x, me vale 0. Después tengo que la función es derivable y f es continua, o sea que puedo aplicar, ¿quién? Puedo aplicar Lagrange. Entonces, por eso decimos también que es un corolario, ¿no? Entonces tenemos que f' de C, nos decía, es igual a f de B menos f de A dividido B menos A. Bien, entonces, ¿qué nos quedaría acá? Me dice que la derivada para todo valor de x es igual a 0 en el intervalo. Por lo tanto, para cualquier c, la derivada va a valer 0, igual. Entonces eso me queda f de B
menos f de a. Entonces, de ahí deduzco que f de b es igual a f de a. ¿Y para qué si entonces tenemos que por hipótesis la pendiente de la la pendiente de la recta tangente de f en cualquier punto es 0, y me está diciendo acá que f de b es igual a f de a, ¿para cuál función se cumple esto? Para la función constante, ¿me entienden? O sea, el único caso, ya lo habíamos visto ya, cuando hicimos al revés el análisis de rol, igual no lo tienen que confundir. Tienen que explicar acá que dado que me da que f de b sea igual a f de a, y a su vez la pendiente de la recta tangente en cualquier punto me da 0, la única función que cumple eso es la función constante, ¿sí? Entonces de acá, entonces, f es una función constante. Todo esto que yo un poco verbalicé es lo que tienen que dejar explicado, porque si no, no se entiende muy bien cuando hacen la demostración de este corolario. ¿Se entiende? Sí, se comprende. Bien. Bueno, ahora tenemos otro corolario. Corolario 2. Si f' de x es igual a g' de x en cada punto x de un intervalo abierto, entonces existe una constante c tal que f de x igual a g de x más c para toda x perteneciente al intervalo abierto a b. Esto es, f menos g es una función constante. Entonces, vamos a ver una cosa. Voy a proponer un poco un desafío. Vamos a solamente dejar planteada la hipótesis y la tesis. Y para la próxima clase vamos a ver si alguno se animó a desarrollarla, ¿sí? Si no se animaron, si no le encontraron la vuelta, la vamos a hacer juntos entre todos. Pero entonces vamos solo a dejar planteada la hipótesis y vamos a ver la próxima clase, a ver si alguno encontró la vuelta aplicándole Lagrange a... entonces tenemos hipótesis. Hipótesis que tenemos f' de x es igual a g' de x perteneciente a B. Y como tesis, bueno, ahí entonces ustedes ya saben que f' de x, tengo f' de x, g' de x, ya está indicando lo que recién vimos. Si es una f' es porque f es derivable. Tengo g' es porque g es derivable. Si fue derivable es porque fue continuo. Entonces ahí ya pueden sacar, solamente es hipótesis, ya pueden deducir el resto.